Del Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: Yo soy la verdadera vid, y mi Padre es el viñador. Al sarmiento que no da fruto en mí, Él lo arranca, y al que da fruto lo poda para que dé más fruto. Ustedes ya están purificados por las palabras que les he dicho. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante, porque sin mí nada pueden hacer. Al que no permanece en mí se le echa fuera, como al sarmiento, y se seca. Luego lo recogen, lo arrojan al fuego y arde. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. La gloria de mi Padre consiste en que den mucho fruto y se manifiesten así como discípulos míos. Excelente evangelio, palabras claves de todo el mensaje de Cristo que nos recuerda la importancia de estar unidos a Él. De hecho, usa, no las conté, pero unas 6 veces creo o más, la palabra permanecer. La importancia de estar con Jesús. De hecho, esto nos recuerda un momento del Evangelio donde Marta y María, hermanas de Lázaro, están con él. Marta está sirviendo, María está con Jesús y Jesús le dice: Marta, Marta, te preocupas de muchas cosas y una sola es la más importante. María eligió la mejor parte. ¿Y cuál es la mejor parte? La de estar con Él, estar unidos a Él. Ciertamente servir es importante, pero prioritario es estar con Él, porque luego si no el servicio termina siendo una acción en la que nos estamos buscando también nosotros mismos. Quizás servimos pero para sentirnos bien y no tanto por buscar realmente ayudar a la persona con amor sincero a la persona, sino por la experiencia de paz que yo experimento. Y bueno, aquí podríamos hablar largo y tendido de esto, pero volviendo al tema de la persona y de la importancia de nuestra unión con Dios, quería comentar que los seres humanos tenemos como 3 columnas que son las que sostienen el edificio de nuestra vida, ¿no? De nuestra existencia. Esas columnas podríamos llamar que son la parte física, la parte psicológica y la parte espiritual. En estas 3 tiene que haber salud, tiene que haber sanidad, tenemos que estar sanos tanto en la parte física, corporal, como en la parte psicológica, mental y en la parte espiritual. Si tenemos alguna enfermedad o sufrimos algún daño en una de estas 3 partes, sufre todo el edificio, todo está como interconectado. Y qué importante para el ser humano, para poder sanar heridas del pasado, para poder superar conflictos que muchas veces tienen que ver con el modo como me relaciono con los demás y poder obviamente encontrar la felicidad. Estas 3 son muy importantes, pero la más importante sin duda es mi relación con Dios, es la parte espiritual. Si eso está bien, como que lo demás empieza a encontrar un orden. Incluso hay un elemento que nos cuesta mucho creer, que es el poder de la gracia de Dios en nosotros para sanar cuestiones de tipo psicológico e incluso cuestiones de tipo físico. Obviamente que a veces hay casos en los que ya entraría el tema de los milagros, pero sin duda Dios quiere sanar, ¿no? Y muchas cosas que tenemos, incluso a nivel psicológico, físico, Dios también quiere llegar ahí. Si está bien la parte espiritual, es mucho más fácil superar, incluso sanar, porque esto creo que es lo más difícil de creer, que Dios únicamente con su gracia pueda sanar, pero sí es posible. Y podríamos poner aquí muchísimos casos. Siguiendo con este tema, quería comentar que, bueno, recientemente hemos visto todos los problemas que se están dando en Europa, problemas de tipo político, lo que piensan los de izquierda, los que piensan los de derecha, pero yo me voy a un tema un poco más profundo, y es que en estos días escuché que Europa está necesitando, va a necesitar alrededor entre 20 y 30 millones de inmigrantes por país. Por ejemplo, Italia necesita unos
30 millones, entre 20 y 30 millones de inmigrantes, España también, para no tener problemas económicos a futuro, porque obviamente las tasas de natalidad, la de Italia creo que el año pasado fue la más baja de Europa, al no tener hijos, obviamente no hay ciudadanos que trabajen para poder mantener a las personas mayores, y obviamente sabemos que la vida, gracias a la medicina y a muchos otros, a la alimentación, etcétera, se ha extendido un poco más. Las personas hoy en día viven más tiempo de lo que vivían antes. Entonces, bueno, ya están percibiendo todos los problemas económicos que va a haber. Y todo esto es fruto, entre otras cosas, del haberse apartado de Dios, ¿no? Europa ni siquiera aceptó que en su origen, que tiene un origen cristiano, donde se fusionan, ¿no?, la cultura greco-romana con el cristianismo, incluso ni siquiera aceptar eso y escribirlo. No estoy diciendo que tengas que escribir también los valores cristianos, pero obviamente Europa surge en un contexto del cruce, de la fusión entre la cultura greco-romana y el cristianismo. Entonces, bueno, un continente, un país, una persona que niega sus raíces, que niega a Dios, sin duda va a tener problemas, no va a estar sano. Y el edificio tarde o temprano se va a caer. Es lo que está pasando un poco en Europa y que cada vez lo vamos a ir viendo. Al final no hay familia, destruyeron la familia promoviendo la anticoncepción y muchas otras cosas. En esta destrucción de familia necesitas que vengan gente de fuera, vienen otras personas con otros valores distintos a los tuyos, vienen personas incluso que creen cosas distintas de las tuyas, incluso en algunos casos bastante graves porque incluso piensan que lo ideal es matar al que piensa distinto o al que tiene una religión distinta a la mía, con este caso como el Islam. No digo que todas las personas sean así, pero bueno, en el fondo sabemos que hay también esta radicalidad. Y obviamente con todos los problemas que esto trae. Bajando un poco ya a nuestro nivel, al nivel personal, pongo el ejemplo de un niño que se separa de su mamá, como que salen de paseo a la calle, está en una ciudad muy grande y el niño y la mamá le dice al niño, no te separes de mí, no te separes de mí, en un centro comercial con mucha gente es peligroso. Y nada, la separación que genera que el niño se pierda, Dios no quiera que alguien se lo lleve, cosa que empieza a ser cada vez más común también en el mundo de hoy, que el niño se caiga, que el niño se golpee, tantas cosas que pueden suceder. Nosotros somos un poco ese niño que muchas veces sin la ayuda de Dios, sin la gracia de Dios nos podemos alejar, y por eso Dios insiste en esto: permanezcan en mí y van a dar fruto. Si no están cerca de mí, si no permanecen en mí, difícilmente van a poder dar fruto. Incluso dice después algo interesante, porque dice, si ustedes permanecen en mí, todo lo que me pidan se los voy a conceder. Pidan lo que quieran y se los voy a conceder. Es como el hijo que está siempre con el papá y la mamá y sabe que obviamente como él no puede alcanzar las cosas por sí mismo porque es pequeño, no puede comprar, no puede obtener dinero para comprar lo que quiere, para digamos, tener sus necesidades cubiertas, cubrir sus necesidades, está tranquilo porque sabe que está con el padre y que el padre le va a dar todo y lo que le pide el padre se lo va a dar, ¿no? Bueno, hay casos, este ejemplo no aplica totalmente porque hay casos en los que los niños piden cosas que no les conviene y Dios no, y bueno, el papá no se las da, pero también pasa con nosotros, ¿no? Y Dios cuando dice piden lo que quieran, se refiere sobre todo a cuestiones que tengan que ver con nuestra vida espiritual, con nuestra salvación. Termino con otra frase de Jesús porque al final hace referencia al discipulado. Dice, la gloria de mi Padre consiste en que ustedes den mucho fruto y se manifiesten así como discípulos míos. Y termino con esto porque el discipulado es, o la persona que es discípulo sigue a un maestro. Y claro, ¿qué pasa si tú estás siguiendo un maestro? Estás aprendiendo del maestro. Y en ese camino te puedes equivocar, puedes tener errores, pero si estás con él, el maestro te indica, te levanta, te motiva. Creo que a veces muchos problemas en nuestra vida tienen que ver con esto. No entendemos y nos alejamos de Dios. No entendemos que si estamos con Él, aunque hayamos caído, si estamos con Él, Él nos levanta, Él nos indica, Él corrige el camino. Con Él es más fácil superar problemas, superar dificultades. Entonces hoy creo que Jesús nos está recordando con esta palabra permanecer, la importancia de estar con Él. Y lo concreto con la oración. La oración no solo de dedicarle un tiempo de meditación como el que estás haciendo ahora y que seguramente al terminar de escuchar este podcast vas a estar unos minutos en silencio hablando con Él, sino también el de
digamos, continuar esta reflexión en diversos momentos del día, estar unido a Él, recordarlo, ¿no? En las cosas buenas y en las cosas malas. Tú estás conmigo, yo permanezco en ti, pongo esto en tus manos, esto me supera, gracias por esto. Qué bonito momento, qué belleza la creación, qué grande estuviste cuando hiciste esto, gracias por este momento. Y en ese diálogo constante, esa es la permanencia en Él, que luego nos lleva a vivir según sus sentimientos, según lo que Él nos ha pedido vivir. Pidámosle a Dios la gracia de estar unidos siempre a Él, que no nos separemos de Él y que esa unión con Él nos lleve a dar mucho fruto. Que pases un feliz día, una feliz semana. Te habla el Padre Jesús Rodríguez y nos puedes seguir en nuestras cuentas de ¿Qué haría Jesús? Y también profundizar en estos temas en la plataforma de Be New Fire. Un fuerte abrazo y que Dios te bendiga.